Ok, guerreros, estamos aquí compartiendo información, compartiendo experiencia. Todo lo que te voy a compartir a través de este canal de YouTube es nada más que mis fracasos, mis victorias, la sabiduría que he podido extraer de cada una de esas situaciones de vida. Nunca jamás hablaré de algo que no haya sido que he experimentado yo, porque no tiene sentido hablar de algo que no has vivido tú. Entonces, estas reflexiones son justamente introspecciones que yo he hecho en mi vida que me han llevado a tener ciertas revelaciones para poder aprender a vivir mejor. Y necesito comunicarlas con el mundo, necesito hablarlas con el mundo desinteresadamente porque entiendo que allá afuera hay miles de almas a las cuales le puede llegar este mensaje y puede dejar una huella o una semilla sembrada de cómo poder empezar a alinear su vida y empezar a aprender a vivir mejor. Esa es una de las cosas en las que más me he enfocado en los últimos meses, quizás el último año, y es aprender a vivir. Realmente nadie nos enseña a vivir. El sistema, nuestros padres, las universidades, los colegios, están allí para darnos ciertas herramientas, ciertos valores, pero nunca nos van a poder enseñar a cómo vivir, porque aprender a vivir es resultado de, a diferencia del sistema tradicional que te da la lección y luego te hace el examen, la vida primero te hace el examen y luego te da la lección. Y eso es algo que mucha gente no comprende, eso es algo que quizás mucha gente con pensamiento pobre, pensamiento escaso, con mentalidad de pobreza, y ojo porque siempre está bueno aclarar que la mentalidad de pobreza no tiene nada que ver con el dinero. La mentalidad de pobreza es una forma de afrontar y de ver la vida y de vivir la vida donde todo está mal, donde desconfías, donde dudas, donde ves problemas, donde ves situaciones donde vas a perder. Y justamente eso me llevó a empezar a operar en la vida detrás del dinero, es decir, a comenzar a perseguir el dinero. Y justamente perseguir el dinero fue la raíz de una crisis existencial que diría yo que estuvo al borde de generarme una depresión, donde perdí por completo el propósito de vida, donde perdí por completo las ganas de inspirar al mundo, donde perdí por completo el valor del trabajo, donde perdí por completo la motivación y el deseo ardiente de conseguir grandes cosas en la vida. Y cuando me refiero a conseguir grandes cosas en la vida, no me refiero a cosas materiales. Las cosas materiales son nada más que el resultado de servir a los demás. Cuando hablo de cosas grandes en la vida, me refiero a una mente en calma, a una mente de abundancia. Me refiero a que estamos siempre con una disposición de aprender y de servir a los demás. Y eso no significa que no tengamos días malos, y eso no significa que no tengamos días donde tengamos decepciones, donde nos enfrentemos a diferentes situaciones que nos puedan sacar la ira, la rabia, donde vivamos traiciones de personas, donde vivamos desilusiones, decepciones. Y justamente entender esto es la antesala de poder aprender a vivir. Y es que perseguir el dinero me llevó a desconocer y a generar cada vez más un pensamiento de escasez que un pensamiento de abundancia. Para el año 2021, guerreros, había podido acumular cerca de $200,000 americanos. No sé si es una cifra pequeña, una cifra
grande, la verdad es irrelevante para mí. También es irrelevante si crees que es pequeña o grande, de eso no se trata. Pero entendiendo mi contexto y entendiendo de dónde vengo y entendiendo mis vivencias desde niño, la familia en la que crecí, la cultura en la que crecí, pues obviamente entiendo que acumular esas cifras era desmarcarse de lo que había sido o de dónde había venido. Pero justamente cuando logro acumular esta cantidad de dinero, guerreros, lo logro a través de las inversiones y a través de las ventas a través de internet de productos físicos. Trabajando, invirtiendo y acumulando esto, logro generar este patrimonio. Y justamente cuando logro ese objetivo, llamémoslo objetivo porque en realidad no era un objetivo, simplemente estaba trabajando y me disfrutaba tanto el proceso que ni siquiera estaba tan pendiente de cuánto dinero. Pero cuando empecé a ser consciente de esa cantidad de dinero, empecé a generar miedo, empecé a tener temor, empecé a tener un sentimiento de escasez, un pensamiento de que iba a perderlo, de que no me sentía merecedor de todo eso que estaba viviendo, donde en realidad me sentía incluso hasta culpable, porque sentía que había pasado muy rápido por arriba de muchas personas. Y ojo, no me refiero a que para alcanzar eso tuve que pasar por encima de otras personas, sino que entendía que estaba rodeado de cierta gente donde mis resultados crecieron a un nivel donde me sentía superior a esas personas. Y esa es una de las trampas del ego, guerreros. Y es sentirse superior a otros seres humanos porque nuestra única forma de validarnos ante el mundo era justamente el dinero, donde sentía que era valioso por dinero, donde sentía que me amaban por dinero, donde sentía que podía generar relaciones y conexiones con otros seres humanos nada más por tener dinero. Y en ese momento no era consciente para nada de todo esto que te estoy contando, guerrero, pero comencé a desarrollar un sentimiento de escasez, un sentimiento de que iba a perder el dinero. Mm, Tenía la oportunidad de acceder a cosas que antes no había accedido, como comprar quizás un carro, quizás hacer viajes. Y lo hacía, pero de una manera muy limitada, porque sentía que se iba a acabar. Y esta es una de las grandes claves de aprender a vivir. Y es entender que en la vida siempre hay para todos, siempre Dios provee y siempre hay constantemente. La prueba fehaciente de esto, guerrero, es que nunca me ha faltado el dinero. Por más escasez y por más momentos retadores financieros que he vivido, nunca me ha faltado el alimento. Poco, mucho, pero nunca ha faltado. Siempre Dios provee a sus hijos. No los va a dejar. Es como un padre responsable que no va a dejar a sus hijos sin comer. Y ese es Dios. Entender eso es un principio para poder aprender a vivir que literalmente me cambió la perspectiva de vida, que seguramente si estás experimentando un momento de vida retador, te puedes dar cuenta que Dios no te ha dejado de proveer. Lo que pasa es que cuando tenemos los pensamientos tan nublados, no podemos reconocer la abundancia que tenemos a nuestro alrededor. No podemos reconocer, y nos cuesta reconocer, que realmente Dios obra en la vida de cada persona de una manera diferente, pero que nunca lo va a abandonar, nunca lo va a dejar. Y hoy en día comprendo esto a través de un montón de fracasos, derrotas que he experimentado. Y es que por más de que cometa errores o me equivoque, siempre Dios llega con nuevas oportunidades y con nuevas soluciones a mi vida para poder seguir expandiendo mi propósito y para poder seguir desarrollándome como ser humano y entregar lo que soy como persona a otros seres humanos, que finalmente
siento que ese es el llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entender que Dios nos dio unos dones, unos talentos y que nuestra labor como seres humanos es poder transformar eso en nuestra mejor versión y poder compartir ese mensaje e inspirar a otras almas para que vayamos todos en un ascenso espiritual, creciendo, evolucionando constantemente y logrando convertirnos en mejores personas y por supuesto aprendiendo a vivir. Entonces, el no sentirme merecedor de esa cantidad de dinero me lleva a generar inseguridades donde sentí que tenía que tener deudas, donde sentí que tenía que buscar tener un respaldo financiero a través de la deuda. Esto me lleva a acumular aproximadamente $70,000 en deuda. Eh, una situación financiera que estoy arreglando, porque justamente cuando aprendemos a vivir, nos damos cuenta que tenemos que ser responsables con nuestros compromisos y por más errores que hayamos cometido, tenemos que aprender a honrar eso y poder solucionar ese tipo de obstáculos. Y justamente agradezco tanto a la vida eso y a Dios por que en ese momento sentí que necesitaba vivir y experimentar tener esa deuda para tener más seguridad financiera. Esa era mi excusa, o esa fue la conciencia que tuve en ese momento. Y agradezco tanto haber vivido esa situación porque eso me enseñó a entender que dinero siempre hay, a entender que cuando más difícil es vivir, es cuando más dinero estamos recibiendo. Por eso vivir la vida es mucho más sencilla cuando no tenemos tantos desafíos que resolver, pero cuando tenemos tantos obstáculos que sobrepasar, la vida se vuelve más compleja. Y obviamente, a medida que tú vas aprendiendo a resolver y a pasar obstáculos, pues evidentemente la vida de Dios ya entiende que puedes estar preparado para más y te comienza a dar más. Y eso es algo que mucha gente no comprende. Mucha gente piensa que las personas que logran acumular dinero, logran experimentar, crear fortunas o generar grandes cantidades de dinero, no es que sean más afortunados que. Lo que pasa es que han sobrepasado más obstáculos y pueden soportar la presión que muchas otras personas no pueden. Por eso es mucho más cómodo ser pobre, porque no tienes tanto que resolver, solamente te encargas de la supervivencia y la comida, que obviamente para muchas personas eso puede ser un reto, pero no es un reto tan grande como por ejemplo no volverte loco con el dinero, no gastarte el dinero, no validarte con dinero, no usar el dinero para humillar a otras personas y para engrandecer tu ego. Y eso es mucho más difícil que simplemente resolver un plato de comida. O desprenderse del dinero es incluso muy difícil. Y también esa fue una de las grandes enseñanzas que aprendí ese año y era el aprender a desprenderse del dinero. Cuando tienes la oportunidad de comprar cosas materiales que antes no habías tenido la oportunidad y ahora tienes la oportunidad, pero tienes el dinero acá, tienes la cosa material que te quieres comprar acá, sabes que quieres esto, tu conciencia te está diciendo que quieres esto, pero algo por allá no te permite desprenderse de esto y eso es completamente difícil de procesar. Por eso, una de las cosas que más he entendido a través de esa experiencia de vida es entender que el dinero hay que usarlo. El dinero no es algo que se acumula en una cuenta de banco, en una cuenta de inversión, para que nos genere una seguridad, porque nuevamente nos estaríamos validando con el dinero y estaríamos seguros y nos sentiríamos seguros si vemos esas cifras allí. Claro, tener X cantidad de dinero, gastar ese dinero para comprar algo que me va a traer más bienestar, algo que va a ratificar el merecimiento de que lo logré conseguir con mi mérito y con mi trabajo, y algo que puede incluso inspirar a otros seres humanos,
cuesta aceptarlo porque nos da temor perder esta seguridad. Entonces únicamente nos estamos validando con dinero y nos reconocemos como personas si tenemos dinero. Y ese era una de las grandes obstáculos que Juan Camilo tenía hace un par de meses, hace 1 o 2 años, y era el sentir que era valioso para otros seres humanos únicamente si tenía dinero. Y si no lo tenía, entonces no podía acceder a buenas relaciones, no podía acceder a sentirme tranquilo, no podía acceder a buenas oportunidades financieras, a buenos negocios, a buenas alianzas, a buenas asociaciones. Porque lo único que me iba a llevar a obtener eso era si tenía el dinero. Incluso hasta poder conocer a una pareja, a una chica, a una mujer, pues se vuelve un desafío porque te sientes tan poco merecedor del amor de alguien si no tienes en ese momento algo de dinero. Por supuesto que nuestra labor como hombres es convertirnos en nuestra mejor versión, proveer, proteger y darle lo mejor a nuestras parejas, a nuestras familias. Pero sentirnos merecedor de amor es otra cosa. Sentirnos merecedor de que alguien nos pueda amar es muy diferente a hacer lo otro. Así que, ¿cómo te puedes dar cuenta si estás persiguiendo el dinero? Si te cuesta soltarlo, si te cuesta experimentar cosas con dinero, si te cuesta poner el dinero en ti mismo, invertir en ti mismo. Persigues el dinero cuando la única razón por la cual te levantas de la cama y asistes a un empleo es porque te van a pagar un salario, no porque quieres desarrollarte, no porque quieres aportarle al mundo tus dones y tus talentos, que en ese momento de vida quizás te toque aportarlos y darlos para que una empresa u otra persona crezca. Pero una de las mejores cosas que podemos hacer para aprender a vivir es aprender a dar desinteresadamente. Aprender a dar sin la necesidad o sin la expectativa de recibir. Y eso es algo que, guerreros, tenemos que tener muy claro, que es uno de los grandes principios de abundancia, que no podemos darle al mundo porque esperamos recibir. Ahora, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender quién no sabe recibir lo que le damos. Sin embargo, cuando obramos de esa manera, te vas a empezar a dar cuenta que muchas puertas que antes estaban bloqueadas se comienzan a desbloquear y la vida comienza a ser mucho más fácil. Persigues el dinero cuando solo haces negocios pensando en qué vas a ganar y no a quién vas a impactar, a quién le vas a mejorar la vida, a quién vas a servir. Nada más que simplemente la vanidad de una cuenta bancaria llena de dinero. Persigues el dinero cuando tienes miedo de perderlo, cuando sientes que eres eso, que eres un número, que eres una cifra, y que no procesas en tu mente que Dios nos invita a tener una fe ciega en Él, una fe que no conozca de dudas, y esa es la verdadera fe, entender que cada paso que damos en la vida está respaldado por la mano de Dios. Por eso hoy no temo a quedarme sin dinero. Hoy entiendo que puedo equivocarme, me seguiré equivocando muchas veces, y que si muchas de esas equivocaciones implican perder dinero o perderlo todo, ya no me valido como antes con dinero, sino que mi seguridad viene de mi proceso, de mi sabiduría, de mi mente, de mis pensamientos, de mi relación con las personas, de lo que quiero entregarle al mundo, de lo que quiero servir. Y cuando Dios ve tu corazón, cuando Dios logra identificar que tus pensamientos y tu corazón es puro, Dios nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar solo. Así que, guerreros, ahí te entrego este mensaje. Espero que sea de mucha reflexión y pueda ayudarte a aprender a vivir, así como a mí me ha ayudado a aprender a vivir mejor.